chocolate, las chicas van a estar llorando todo el día. Entonces, la depresión definitivamente está muy relacionada a los problemas de la diabetes. Y ni qué decir la deprivación visual, ¿no? Algo bastante frecuente, bastante limitante y casi siempre, una vez que ocurre, irreversible, ¿no? En nuestros pacientes, en general, todas las edades y adultos mayores. El Diabetes Care, una revista muy conocida, especialmente a la gente que le gusta la endocrinología, ya desde hace un tiempo, si se dan cuenta, y eso está bien, ya el mundo de la medicina se está geriatrizando, significa que ya las enfermedades no la ven como un todo, o sea, no es que a todos los ponen en un solo saco, sino que ya están dividiendo a los adultos mayores como un grupo distinto, porque realmente son un grupo distinto, ¿no? Entonces acá, en este semanario, en el cual ya tienen un solo capítulo que habla de adultos mayores. Entonces, ¿qué nos dice acá? Algo muy interesante. No tienen por qué ver las notas chiquitas, pero el resumen es que ya el tratamiento de alguna forma va a ser diferenciado. ¿Y yo cómo diferencio? Por edad. Los que tienen 90 les daremos ningún tratamiento porque ya estarán viejos, y los que tienen 70 recibirán todo el tratamiento porque aún tienen expectativa. ¿Podría ser una forma de verlo? Vente, acá hay un Herodes de los viejitos, ¿no? Mueran todos los viejos, ¿no? Muy bien, y será porque han leído las diapositivas. Eso es el problema, ya se quita ya toda la emoción. Es cierto, ya tenemos que valorar otras cosas, porque la edad es un factor importante, pero no es un factor determinante. Actualmente, y ustedes lo han visto en sus prácticas o lo han visto desde el momento que ustedes están estudiando medicina, que pueden encontrar a alguien que tiene 90 años que esté físicamente mejor que alguien de repente con 70. Entonces, si solo agarramos edad, no vamos a quedar cortos. ¿Qué valoramos? Y con mucha importancia valoramos al menos cómo está el estado actual del paciente, cómo está el estado funcional, qué tantas actividades hace de la vida diaria, si se hace bien, independiente o dependiente, y cómo está su estado mental. Eso es muy importante, y vamos a ver por qué es importante, ¿no? Entonces, los sanos, con buen estado funcional y cognitiva, por ejemplo, se tratan casi como si fuera un paciente joven, con una hemoglobina glicosilada por lo menos de 7 o 7.5. Ahorita vamos a ver un poco adelante en unas diapositivas el por qué es esto. ¿Qué pasa si es un paciente complejo, ¿no? Complejo, con varias multimorbilidades, con un regular estado funcional y también un regular estado cognitivo? Acá la cosa cambia, ¿no? Y cambia con un valor de hemoglobina glicosilada un poquito mayor, si se dan cuenta. ¿Y qué pasa si es que vemos un paciente, vamos a poner el siguiente, la que está en verde, una enfermedad muy complejas, prácticamente dependiente total, con un problema cognitivo avanzado? A este grupo lo manejaremos aún menos estricto, ¿ya? Vamos a ver poco a poco la secuencia. ¿Y por qué es esto? Porque la expectativa de vida importa mucho para el tratamiento. Si yo a la doctora, por ejemplo, que ahorita tiene, vamos a darle 20 años, ¿ya? Para darle algo bueno, voy a tener más, no importa, le diagnosticamos diabetes, ¿cuál es la expectativa de vida de la doctora? Alguien dice 2 años, qué malo, me quiere matar. Tendrá 50, 60 años de expectativa. Y eso importa mucho, porque ya se ha visto que cuando yo instauro un tratamiento en un paciente diabético, esta reversión de su riesgo cardiovascular, lo que debo yo implementar e intervenir y producir en este paciente para que el organismo se pueda estabilizar, por lo menos son 10 años a 8 años de tratamiento mínimo. Entonces, yo si voy a instaurar un tratamiento en ese momento, su riesgo cardiovascular va a reducir no a los 2 años, ni a los 3 años, ni los 4 años, sino por lo menos a partir del 8º año de tratamiento. Entonces, acá sí tiene lógica. Si yo veo un paciente, y disculpen la expresión, que se va a morir a los 2 años, ¿para qué voy a invertir en ser tan estricto en su tratamiento? Si no va a llegar nunca a obtener los beneficios cardiovasculares con el tratamiento. Más bien, con ese grupo de pacientes, y acá me adelanto, ya no seré tan estricto. ¿Por qué? Porque ya estoy evitando, o trataré de evitar, que no le vengan las complicaciones por el tratamiento. Hipoglicemias, por ejemplo, caídas y todos los síndromes geriátricos. Es un poco la idea actual del tratamiento. No es un tema de edad, sino es un tema de qué tanto pronóstico tiene en el tiempo. Entonces, una persona adulta mayor, joven, con buen estado, sí amerita, porque probablemente va a tener más de 10, 15, 20 años de expectativa
de vida. Y por eso, sí, el control estricto en este grupo vale la pena por eso. Claro, alguien me puede decir, doctor, pero si el paciente al tercer día cruzó la pista y le chapó el carro, mala suerte, pues eso no era parte de su riesgo por las comorbilidades, es un tema fortuito, ¿no? Como a cualquiera le puede pasar. Entonces, en pacientes sanos, las metas son similares que en jóvenes, ¿ya? Ese es el primer concepto. Igual, para que me crean que no solo sacar en una sola revista, este es un artículo del 2008 del Cleveland Medicine Journal, que tiene revisiones que son gratuitas, y acá, de forma muy similar, pone lo siguiente, ¿no? Si tiene una buena funcionalidad, menos de 7 de hemoglobina glicosilada, tiene una mala funcionalidad, más de 8, o sea, igualito. Se sigue repitiendo a pesar de otras fuentes, que la funcionalidad tiene una parte muy importante en la valoración del tratamiento. Igual, en este mismo artículo pone también el hecho, si es que el paciente tiene pocas comorbilidades, también voy a ser más estricto, si tiene comorbilidades y una expectativa entre 5 a 15 años, tendré una hemoglobina glicosilada de 8 por lo menos, y si tiene ya una expectativa menor de 5, seré menos estricto aún, y tendré una hemoglobina glicosilada de 9. O sea que igual sigue siendo la misma idea: funcionalidad, parte cognitiva, expectativa de vida. Esos son lo que yo necesito para hacer el tratamiento, qué tan estricto voy a hacer, ¿no? En general, si esta es una regla, la hemoglobina glicosilada nos da más o menos, si yo estoy en 7, un rango entre 150 de glucosa, eso lo puede encontrar en cualquier revisión. Si tengo 8, entre 180, y miren, si tiene 9, el paciente estará rondando su glucosa entre 215, ¿no? 215. Eso es un poco lo que, dependiendo mi expectativa de vida o la evaluación que yo tengo en el paciente, voy a esperar. Igual, solo para refrendar, esta es igual una guía global en la cual sigue valorando todo, o sea, hace 1000 escalas para valorar todo. Una que es conocida de ustedes, que la han visto, por ejemplo, usan el Bartel para actividades de la vida diaria, ¿no? Entonces, simplemente eso para refrendar que hay que valorar al paciente, que no es un tema de edad, es un tema más de expectativa de vida y estado cognitivo funcional, ¿no? Entonces, obviamente requiere tomar decisiones. Muy bien, entonces, en los pacientes que tienen complicaciones asociadas a múltiples comorbilidades o una pobre funcionalidad o deterioro cognitivo, lógicamente yo no voy a tener un beneficio a largo plazo, porque probablemente esa población o ese grupo de adultos mayores o se vaya a morir antes o ya tenga unas complicaciones tan severas que no merite hacer un tratamiento tan estricto, ¿no? Entonces, igual, el riesgo de hipoglicemia es bastante importante. Efectos adversos y tratamientos. La otra cosa es hablar sobre la hemoglobina glicosilada, porque bueno, ahorita estamos en un mundo en el cual los exámenes importan, pero también hay que saber interpretarlos. Entonces, seguro que si yo le pregunto a cualquiera de ustedes sobre la hemoglobina glicosilada, no, me va a decir que es un examen en el cual la hemoglobina se pega a la glucosa y nos da una orientación de cómo está el estado de la glicemia de ese paciente por lo menos 2-3 meses, ¿correcto? Muy bien, pero también hay que saber interpretarlo y hay que saber que hay ciertos vacíos en la hemoglobina glicosilada si yo no lo sé interpretar. Por ejemplo, ¿se ven los colores? ¿Sí? Azul y, bueno, igual tiene su diapositiva. Pero si yo tengo, por ejemplo, un paciente A, vamos a poner que está en azul, y tengo un paciente B que está en rojo. Miren, al final del tiempo, ambos van a tener una hemoglobina glicosilada normal en 6.1. La pregunta es, ¿cuál de ellos no está tan bien, por decir de alguna forma? ¿El azul o el rojo? El azul. ¿Por qué el azul? Entonces, porque está oscilando. Entonces recuerden, la hemoglobina glicosilada es un promedio. Lo que no me dice la hemoglobina glicosilada es en qué momento subió mucho o bajó mucho. Y lo que vamos a ver es que cuando hay estas oscilaciones en el tiempo, tanto la hiperglicemia como las hipoglicemias son daños, produce daño a largo plazo. O sea, tener un paciente el cual solo lo controle como hemoglobina glicosilada no es correcto. Es como que a los pacientes hipertensos ustedes lo controlen solo cada mes en el consultorio de la presión.
La pregunta es: ¿y qué pasó durante todos los días? ¿O qué pasó en la mañana? ¿Qué pasó en la tarde? ¿Qué pasó en la noche? ¿Qué pasó cuando duerme? Es muy vacío. Entonces, la glicosilada es una buena herramienta, ustedes la van a escuchar de aquí para adelante, pero el tema es que también hay que saber interpretarla y no sustituye que el paciente también se tenga que controlar la glucosa, ojo, no solo en ayunas, sino que también el paciente se tiene que controlar el postprandial, que es muy importante. Entonces, si bien es cierto, en las guías les ponen a ustedes la hemoglobina glicosilada como una cosa, como un paradigma, por decir así, que la mejor forma de controlar, nada va a sustituir que el paciente se controle, porque ya saben que al final ya está descrito que la hipoglicemia y la hiperglicemia en general producen daños. De estos, ¿cuál creen que produce más daño? ¿Las hiperglicemias o las hipoglicemias? Realmente las hipoglicemias. Además que las hipoglicemias son las que probablemente me van a traer más emergencias, o sea, los pacientes van a ir más a emergencia, van a traer más cuadros súbitos o agudos que las hiperglicemias. A largo plazo, ambas pueden producir daño a cualquier nivel, estado cognitivo, estado anímico, ustedes lo pueden nombrar cualquiera, pero las oscilaciones se ha visto que produce muchos daños a nivel cardiovascular. Entonces, eso es lo que tienen que tomar. Y eso es un comentario aparte. Para el tratamiento, esto es lo que tienen que evitar, las oscilaciones. Más bien, el control adecuado es en el caso de la línea roja, en la cual el paciente tiene que estar lo más estable posible. ¿Ya? Muy bien. Entonces también, ¿qué me pone a mí? Bueno, a mí no, pues no soy tan viejo, pero ¿qué me pone a un paciente adulto mayor? Un riesgo de hipoglicemia, ¿no? ¿Qué lo pone a este grupo que sea más hipoglicémico que el caso de la doctora, que aún es joven? Por ejemplo, a la cabeza, la función renal. Ya sabemos, ustedes han tenido su clase de fisiología del envejecimiento, que quieran o no, ya teóricamente si uno llega a los 75, 80 años, por lo menos el 50% de la función renal puede estar mermada, solo por un tema de desgaste y edad. Si sumamos que el paciente es hipertenso, que se ha usado antiinflamatorios mucho tiempo, eso lo puede agregar, o ha tenido una enfermedad renal muy aguda, podría reducir más. Entonces la función renal es muy importante, especialmente porque la mayoría de medicamentos se eliminan por vía renal, principalmente las sulfoniburias, principalmente también la insulina. La insulina es un medicamento que, si la función renal es baja y al paciente se le coloca una dosis estándar, probablemente esa insulina esté dando vueltas y vueltas y vueltas y el paciente esté en pura hipoglicemia. Por eso es que muchas veces el paciente que es diabético y va pasando el tiempo, hay la posibilidad que su misma dosis de insulina que fue hace 10 años sea menor en un tiempo posterior, justamente porque esta variable cambia. Además, hay una respuesta hormonal tardía. ¿Qué pasa cuando un paciente tiene hipoglicemia? ¿Cuál es la reacción que tiene el paciente? Andy, ¿usted es diabético? Perdón la pregunta. ¿No? Puede haber. Yo tenía a mi ex enamorada que era diabética y, por ejemplo, ella era diabética de los 12 años. Entonces, estamos hablando cuando estudiamos acá 22, 23 años. Ya más o menos 10 o 12 años de enfermedad. Ella, cuando recién tenía 50 o 40 de glicemia, tenía algún tipo de cambio, de alguna manifestación, hacía taquicardia o ya hacía una cierta desorientación. Entonces su sensibilidad, o sea, su respuesta cada vez era menor. Estamos hablando de un caso de una paciente diabético tipo 1, porque teóricamente tiene más tiempo de enfermedad, pero se entiende que en teoría los pacientes adultos que llegan a envejecer por el tiempo también tienen una menor respuesta hormonal. Entonces también es un peligro porque hacen glucosas más bajas con muy poca respuesta externa o física. Ya hacen cuando están muy mal, 30 y 40, 20, ¿no? Que no es raro. Igual la ingesta es variable. ¿Qué pasa si de repente el doctor hace una excelente evaluación del paciente, hace el cálculo kilo de peso de la insulina, de los tratamientos y todo, le hace una dieta extraordinaria, pero el paciente sufre hiporexia y no la cumple? Ahí todo se va al tacho, ¿no? Porque si no hace la ingesta adecuada para el cálculo de la medicación, probablemente el riesgo de hipoglicemia sea mayor. Y eso es bien frecuente. Sus pacientes pregunten, especialmente, señor, ¿usted cena o toma lonche? Le aseguro que la mayoría de pacientes mayores le va a decir o no, o cuando ustedes abundan más, si es que algo comen, le va a decir, sí, claro, una tostadita con un mate. Eso es
bien frecuente. Imagínense, dejar, por ejemplo, insulina en la noche o un tratamiento en la noche en un paciente que va a tomar solo un mate nada más, y encima un mate sin azúcar, pues son diabéticos, y solo unas tostaditas, probablemente produzca una hipoglicemia nocturna, que el paciente no se da cuenta, y ya sabemos el daño que puede producir. Entonces, no solo se queden con eso, pregunten qué tanto está la ingesta. Ojo, ese es un error muy común en la hospitalización. Se deja el estándar, recuerda que todos pasamos visita en la mañana y no sabemos qué pasa durante el día, y de repente el paciente tiene una mala ingesta. Entonces hay que preguntar cómo está la ingesta del paciente, eso es muy importante. Ni qué decir la polifarmacia. Por ejemplo, algunos medicamentos como los beta bloqueadores bloquean la respuesta. Ustedes saben que cuando el paciente tiene hipoglicemia, ¿cuál es la respuesta, no sé, autonómica de nuestro cuerpo? Taquicardia, ¿correcto? Entonces, si yo estoy usando un beta bloqueador, voy a bloquear esa respuesta y no me doy cuenta si el paciente está haciendo una respuesta hipoglicémica. Entonces, algunos medicamentos que bajan la frecuencia pueden bloquear esta respuesta autonómica. La absorción intestinal lenta, igual, si un paciente tiene una digestión más lenta, por ende, la glucosa también se va a absorber de forma muy lenta, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, le pongo una insulina de acción rápida o ultra rápida a un paciente que tiene una absorción lenta, probablemente va a producir más rápido la hipoglicemia que la estabilización. Y estos, si se dan cuenta, bueno, no sé si se han servido, depende de la impresora que tienen ustedes, las dos últimas están en negrito. ¿Y por qué están en negrito? Porque tiene mucha importancia para nosotros en geriatría. Paciente con hospitalización reciente. ¿Por qué creen que el paciente que ha salido de alta recién tiene un alto riesgo de hipoglicemia? ¿Ya? Porque un especialista no lo ha visto, está tibio. La verdad que los mayores errores de salud pasan en la transición de que el paciente está hospitalizado a sale de su casa. ¿Por qué? Porque primero, el que lo ha visto en hospitalización de repente no es un médico tratante. Segundo, porque de repente en ese interín se le cambió la medicación y el paciente está acostumbrado a otro régimen. Tercero, porque muchas veces hasta se omite los medicamentos que tomaba anteriormente. Entonces, toda esa transición, todo ese cambio, hasta algunos pacientes, porque hacen hipoglicemia, el médico se olvida de colocar la misma medicación, puede generar errores. Entonces, siempre un paciente que se hospitaliza y sale de alta, ojo, hay que valorarlo pronto, porque hay un riesgo que en ese cambio, en ese retiro de medicamentos, puede haber un error ahí. Y lo otro que es sumamente importante, y ese es el pilar un poco de los manejos de los adultos mayores dependientes en geriatría, es que si tenemos a un cuidador, la persona que lo cuida, que no es capacitado, ahí estamos en problemas. Para un buen manejo de un paciente dependiente, el geriatra siempre debe trabajar muy bien con un cuidador capacitado, o al menos un cuidador que tenga criterio. Si el cuidador tiene mal criterio de colocarle 30 unidades de insulina y ve que el paciente no come y le sigue colocando las 30, probablemente iba a generar mayor error. Entonces un cuidador capacitado es sumamente importante. Muy bien, ¿qué consecuencias me trae la hipoglicemia? O sea, que ya hablamos de los factores que pueden generarlas, pero ¿qué daño se puede generar, ¿no? Mayor probabilidad de arritmias, un deterioro cognitivo. Ya vemos que la hipoglicemia sí es un generador a largo plazo de problemas de demencia, un delirium. Sabemos que la hipoglicemia genera una alteración y el paciente puede desorientarse o puede estar más hipoactivo, caídas, ya lo vemos que el ejemplo, y mayor probabilidad de hospitalización. Lo que nosotros no queremos es que el paciente se hospitalice por hipoglicemia o se hospitalice en general, porque eso es el comienzo del fin, puede tener algunas otras complicaciones asociadas a la misma hospitalización. Muy bien, solo algunas cosas muy puntuales de algunos medicamentos que ustedes conocen o al menos van a manejar. La metformina al menos siempre tiene que tener una evaluación renal previa. Antiguamente, aunque bueno, no tan antiguo, antes era mucho más estricto la metformina. Ya el paciente tenía 60 o menos de 60 de función renal y ya no se usaba. Después bajó a 45 de depuración y en algunos casos, siempre regulando la dosis, se podría usar a partir de los 30 de depuración de creatinina. Siempre teniendo en cuenta la dosis del medicamento. Y solo un comentario aparte, ¿ustedes usan la creatinina para ver función renal? O sea, si ustedes quieren saber cómo está la función renal del paciente, ¿usan creatinina o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien no? ¿Alguien está de Marte que no se usa?
Todos usan la creatinina, correcto, pero solo un pequeño comentario. Siempre vean cómo está la masa muscular del paciente. Ojo, eso es muy importante, porque si ustedes ven, y les va a suceder, ven un paciente muy, pero muy delgado, y ustedes ven la creatinina, la ven en 0.2, ustedes dicen, qué buen riñón tiene ese viejo, ¿ah? Qué buen riñón. Mentira, ¿no? La creatinina viene del metabolismo del músculo, entonces siempre vean bien. La creatinina tiene un valor siempre y cuando el paciente tenga una buena musculatura, ¿no? Le pongo como ejemplo yo. Entonces, eso siempre hay que ver. Muy bien. Después, la insulina. ¿Qué recomendaciones debo tener con la insulina? Ni qué decir la función renal, ya les había adelantado. Una mala función renal, probablemente la insulina o no deben usarla o tienen que usar una menor dosis o un seguimiento más estrecho. Igual, si el paciente o el cuidador, o sea, si el mismo paciente que aún se puede colocar la insulina, tiene una limitación visual y cognitiva, ni qué decir, o sea, si no ve cuánto se pone, eso es un peligro altísimo. Suena muy lógico, pero a veces se nos escapa. O que ya ha pasado, el paciente tiene un problema o el familiar tiene un problema cognitivo y no sabe si está usando la acción larga o acción corta y se confunde y le pone las dosis, es un problemón. Entonces, eso también siempre hay que valorar. Igual, repito, el paciente o el familiar capacitado, y siempre valorar la ingesta oral. Les aseguro que a muchos de ustedes se les pasa o se les va a pasar. Siempre uno, cuando sale el de la medicina, siempre está preocupado de qué medicamento va a usar, qué dosis va a usar, pero se olvida a veces cosas tan fundamentales como quién se la va a aplicar, cómo se la va a aplicar y si va a comer o no va a comer. Muy bien. Igual, en general la dieta del diabético, la pregunta, o sea, cuando ustedes ven un paciente diabético, ¿tiene que ser baja en calorías? ¿Sí o no? No. Ese es un error muy común, o sea, que ustedes no tienen por qué saberlo porque se confunde todo el mundo, así que no hay problema. Ojo que o sea, por ejemplo, si la doctora y la doctora de atrás pesan lo mismo, tienen la misma edad, pero una tiene diabetes y la otra, la pregunta es, una de ellas, especialmente la que tiene diabetes, ¿tiene que comer menos o menos calorías? ¿Sí o no? Ha dicho que está gordita y tiene que dejar de peso. ¿No? Tiene que comer exactamente la misma cantidad de calorías, porque probablemente si no se va a desnutrir la doctora. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que cambia en todo caso en la dieta del paciente diabético? Es el tipo, ¿no? Es el tipo de carbohidratos que se usa, es un poco la composición del tal, no es la kilocalorías. Ambas van a consumir, por ejemplo, 30 o 25 kilocalorías por kilo de peso, solo que la composición es la que va a cambiar, ¿no? Es un error común. Viene el diabético y dicen, ya es diabético, saco hiperglicemia, ya, listo, 800 calorías este día. El pobrecito es, ¿no? Como comer un paquete de galletas más una chicha y se acabó el asunto. Ese es su almuerzo de todo el día. Y al final, a la larga, va a terminar más desnutrido con más complicaciones, ¿no? Además, perdón, si te presentan esto de acá, ¿dónde está? Si te presentan esta comida, nada apetitosa, ¿no? También hay otra cosa, ¿no? Es cómo se presenta la comida, es muy importante. Una cosa es el sabor, pero siempre lo visual importa mucho, y eso es lo que a nuestros hospitales les falta bastante. Hacen unas mezclas que se ven espantosas e incomibles, ¿no? Muy bien, entonces, a modo ya de resumen, vemos este caso clínico paso a paso, ya para un poco terminar. Es una señora, es un paciente adulto mayor de 85 años, la señora es diabética, lógico, si no, no sería esta clase, y es hipertensa. Dos comorbilidades bastante frecuentes, eso ustedes van a encontrar un montón, diabéticos, hipertensos, ya es esta hasta para regalar. Y viejos, ya ni qué decir. Usa metformina, usa 500 cada 8 horas, una dosis bastante estándar, y usa un medicamento también que se complementa, que es la sitagliptina, también con menos riesgo de hipoglicemia, 50 miligramos, que es una dosis también adecuada para control de su glicemia, ¿no? Ok, le hacen una hemoglobina glicosida a la señora y sale en 7.2, ¿no? Hasta ahí uno está pensando 7.2, muy bien, es un buen nivel, había que ver cómo está la señora como para valorar. Tiene unas glucosas postprandiales entre 140 y 160, o sea, ella así hace sus controles seguidos con una glucosa postprandial, lo cual está bien. Y su médico le informa que necesita cambiar de medicación a insulina. Eso es lo que dice su médico. Ojo que no todo lo que dice su médico debe ser correcto, hay que siempre valorarlo, ¿no? Muy bien, ¿qué otra información necesitarían? Necesitarían probablemente cómo está la señora en general, ¿no? Su estado de salud. Muy bien.
Entonces la señora sus actividades diabéticas, un Lawton de 1/8 significa que hace solo una actividad instrumental y tiene un CATS de B, o sea, tiene un CATS que hace sus actividades básicas, una de ellas no la hace. O sea que es una señora ahí aún independiente de sus actividades básicas, pero ya con cierta trastorno de sus actividades instrumentales de la vida diaria, ¿no? Además, cuando se hace el examen, no es raro encontrar esto, ¿no? Una creatinina de 0.8, pero una depuración de 35 mililitros por minuto. Entonces, igual siempre refrenda que la creatinina es un valor referencial, pero no siempre nos dice exactamente el estado renal del paciente. Lo digo porque muchas veces, hasta para la colocación de antibióticos en los hospitales, ven la creatinina y le ponen una dosis pues completa, ¿no? Y siempre tienen que valorar al paciente primero. Muy bien. ¿Tiene algunos síndromes geriátricos? Sí, claro, la señora tiene sarcopenia, ya punto interesante, hablamos que la musculatura baja ya predispone a la alteración también del manejo de la insulina y la aprovechación de la insulina. Ya tiene un deterioro cognitivo, no he puesto qué nivel, pero ya tiene un deterioro cognitivo la señora. Ya tiene una deprivación visual, muy importante, hablábamos que es muy importante ver también para saber la colocación y la buena toma de los medicamentos. El cuidador que está ahí y encima está estresado, es un caso para la doctora Polo, tiene incontinencia urinaria, y la pregunta es si serán los únicos, de repente tiene más, al menos son los principales, ¿no? Entonces el caso ya es complicado, mejor se lo paso al geriatra. Muy bien. Además, la señora tiene ciertas comorbilidades, y habló que es hipertensa, diabética, tiene una insuficiencia cardíaca, una enfermedad renal 3 y 4, tiene retinopatía diabética y además tiene una neuropatía diabética. Y acá ustedes están pensando que exageraba el doctor, ¿no? Ha traído justo el peor caso. La realidad es que esto es lo que normalmente los pacientes tienen, porque lo que ustedes van a ver pacientes viejos y que tienen casi todas las enfermedades del Harrison, y esa es una realidad. Entonces, ya tienen que acostumbrarse ustedes a ver un poco, salvo que van a hacer patología, que acá va a ser patólogo y alguien le escuche, él va a hacer el diagnóstico final. Muy bien. Además toma cierta medicación con lógico, toma bisoprolol, que es un betabloqueador, toma timolol, gotas. Es siempre importante cuando ustedes también valoren las gotas. Ojo, las gotas también traen efectos secundarios en el cuerpo. Uno piensa, no, pero son gotitas, no pasa nada. Yo ya he visto ya bradicardias asociadas a betabloqueadores que son en este caso de gotas y puede producir. Nifedipino, que es un betabloqueador, cada 12, usa gabapentina, que es un medicamento para el dolor neuropático, cada 12 horas, y toma aspirina. Muy bien. Y asociado a eso, ya saben, tomaba metformina y sitagliptina como medicamentos para la frecuencia. ¿Cómo le encontramos a la señora? Una frecuencia cardíaca de 50, una presión arterial ahí también media normal baja, ¿no? 100/60, un peso de 60 kilos y una talla de 1,72 m. Es una señora alta, bueno, depende, ¿no? Para nuestra realidad, relativamente alta, y un peso un poquito bajo para la talla, ¿no? Muy bien. Y el doctor le dejó la dieta y le dijo, señora, le recomendamos una dieta sin nada de sal, porque es hipertensa, hipocalórica de 1200 kilocalorías, ¿no? Ese es un caso de la vida real, ¿no? Es un caso bastante frecuente. Entonces, vamos a analizar un poquito qué se puede hacer con esa señora. No es que sea la única respuesta, pero más o menos cómo sería abordar, para que estos casos a veces tienen que abordarse de forma un poquito más amplia, ¿no? ¿Cuál sería el plan con la señora? A ver, primero, ¿qué le parece la dieta? Fue 1200, ¿correcto? ¿Cuánto pesa la señora? 60. A ver, los matemáticos, ¿cuánto es 60 por 30? 1800. Ya no escucho nada de eso. Listo, entonces partimos de que para lo que ella debe recibir ya está muy bajo, 1200 es bajísimo, ¿correcto? Entonces ya saben que las dietas hipocalóricas no es que sean buenas para los pacientes diabéticos. Lo que la paciente tiene que recibir es la dieta de acuerdo a su necesidad. Lo único que va a cambiar va a ser las porciones, ¿ya? Para eso, tarea para los nutricionistas. Pero ustedes tienen que saber que no pueden dar una dieta hipocalórica para un paciente diabético. La pregunta es, si alguno de ustedes tiene problemas para comer, en el sentido que tienen hiporexia, tienen ganas de comer, bueno, bien raro en ustedes, pero imagínense que no tuvieran ganas de comer, y encima el médico les dice, ustedes tienen que cortar toda la sal, ¿le va a dar más ganas de comer? Nada, pues si se quitan el sabor a la comida, encima peor. Entonces, ¿y esta señora qué tenía en particular? Su presión estaba 160, o sea, estaba más tendencia a ser baja.
Entonces a esta señora, como para darle un estímulo, porque ya tiene un bajo de peso, señora, coma un poquito más de sal, ¿no? Ya se ha visto, ojo, que las dietas muy estrictas, y es cierto, acá podemos estar al costado de un cardiólogo y va a decir lo contrario de lo que yo diga. Recuerde que siempre intentamos ver al paciente como un todo. Si hablamos de hipertensión, es cierto, hay que hacer dietas bajo de sal, pero hay que valorar si el paciente tiene bajo peso, come poco, si yo le doy una dieta bajo de sal no me va a comer nada. Entonces, póngale un poquito de sal a la comida, a ver si con eso puede ingerir un poco más. Suspender o cambiar medicación oftálmica o reducir el beta bloqueador. La señora tenía 50 de frecuencia cardíaca. Uno de los medicamentos que con más riesgo aún pueden producir caídas son los beta bloqueadores, no está ahí, y los diuréticos, por si acaso, los que más pueden decir caídas. Entonces, si yo tengo una señora ya en sí con sarcopenia, media frágil y encima con la frecuencia cardíaca baja, el riesgo de que se pueda caer es mayor. Entonces, por eso, o le cambio las gotas o le redujo en todo caso el beta bloqueador, que es el bisoprolol. Entonces, eso también tengo que valorar. ¿Qué más? Capacitar al cuidador, al menos para la optimización de cómo debe comer, la optimización de cómo tiene que tomar la medicación, tengo que capacitarlo. Tengo que reducir progresivamente la dosis de antidiabéticos controles. ¿Por qué? Porque ya la función renal estaba en 35, o sea, está comenzando a bajar, y eso también me amerita que yo pueda también reducir los medicamentos. Además, esta es una señora bastante frágil y probablemente su valor que tenga que llegar de hemoglobina glicosilada está en 7.2, será de repente 7.5, será 8 por ahí. Entonces voy a ser un poquito menos estricto con ella, porque más bien la veo que tiene más riesgo de complicarse por la hipoglicemia que darle algo a favor. Control de presión y ajuste de la medicación. Es una señora que ya la vi hipotensa, o al menos tengo que decir, señora, tiene que controlarse la frecuencia en la casa, perdón, la presión en la casa. Ya saben, ya está descrito. Si ustedes toman la presión o le piden al paciente que se tome la presión una vez a la semana o cada vez en la consulta, eso no sirve de nada. Entonces tienen que ya comenzar a hablar de sus pacientes hipertensos que tienen que controlarse por lo menos 2-3 veces en el día, ellos mismos en la casa. Es la única forma de saber cómo está la presión. Muy bien, y bueno, ya ese es el cherry de geriatría, hacer una evaluación geriátrica integral en todo paciente que sea muy complicado. Además, porque ya valoró un paciente con todas esas complicaciones del consultorio, salvo que tenga un consultorio particular y tenga 1 hora y pico para poder revisarlo, va a ser bien complicado, ¿no? Muy bien, entonces en general, los médicos, si ustedes son tubulares, van a mirar la diabetes solo como un aumento del azúcar en la sangre y van a ver solo que van a tener que darle una medicación. Entonces la idea o el cierre de esta exposición es que ustedes al menos tengan una visión más amplia. Cuando vean un paciente con cualquier patología, la diabetes es un ejemplo nada más, ustedes lo que tienen que ver es cómo está su estado físico, cómo está el paciente, al menos verlo, o preguntarle qué es lo que hace día a día, qué es lo que hace, qué actividades hace, las hace sola o no. Tengo que saber cuáles son sus controles, si yo hago un solo control una vez al mes. Yo cuando hacía mis prácticas en el 2 de mayo, los pacientes pobrecitos iban una vez al mes a tomarse una glucosa. ¿Cómo va a poder saber cuál es su control con una glucosa al mes? Es imposible. Entonces realmente la única forma de controlarse es, para cualquier enfermedad, es hacerlo muy seguido, saber qué come, y si es que come también, es algo que también ustedes tienen que valorar, y obviamente por ende hay que valorar algunas comorbilidades, por ejemplo la función renal o otras cosas más que ustedes puedan tener. O sea, siempre cualquier enfermedad no se tubulicen al diagnóstico y al tratamiento. O sea, lo que tienen que siempre tratar de ver, y si ustedes, algunos van a hacer alguna especialidad que tenga que ver gente mayor, ojo, no necesariamente tiene que ser geriatras, para ver gente mayor, traten de verlo siempre como un todo y no solo como una patología. Creo que eso es todo. Por ahí, para no decir que les he mentido, ahí están las referencias. Gracias. Eso que me han puesto a poner.